Y lo que quiero hablar hoy, técnicamente, es la parábola de lo que llaman el mayordomo astuto o el mayordomo infiel. Pero prácticamente, que es lo que me interesa, cómo llevar a la práctica lo que está en la palabra de Dios, es mucho más sencillo. Y mi propuesta es astutízate. Astutízate. Esa es mi propuesta y yo quiero que se vayan con esta idea. Entonces ustedes me preguntarán, pero Adrián, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Astutízate. Es clarísimo, es muy fácil. Y astutizarse justamente significa practicar el quiénes me van a recibismo. Quiénes me van a recibismo es, estos 3-4 horas que voy a estar hablando esta noche vamos a descubrir de qué se trata, pero mientras tanto vayan practicando esta palabra, porque esto de quiénes van a recibirismo, que lo estoy diciendo rápido, tardé 6 horas más o menos en aprenderlo, y 7 para decir este chiste, pero como nadie se ríe me parece que fueron 7 horas en vano. Gracias. Bien, pero la segunda palabra, la de abajo, es simplemente separar. ¿Quiénes me van a recibir? Ismo. La primera viene justamente de una persona astuta, que es lo que vamos a estar hablando ahora. Y astuto, si uno se fija en el diccionario de la Real Academia, es una persona hábil para lograr sus objetivos de manera ingeniosa. O sea, tiene varias connotaciones, una es negativa, pero esta es la positiva, que es la que vamos a hablar hoy. Esto es una persona astuta, una persona que ingenia, logra descubrir maneras ingeniosas de llegar a sus objetivos. Entonces, claramente, como no hay un verbo que diga ser astuto, ustedes me perdonan si invento uno, a esta altura me perdonan todo, ¿verdad? Y el verbo justamente es esto, astutizarse, está clarísimo. ¿Y qué es astutizarse? Es vivir astutamente. Pero ahora sí, acompáñenme a lo que dice la palabra de Dios, y esta parábola está en Lucas 16, voy a leer del versículo 1 al 13, aunque lo vamos a ir salteando, y empieza así. No lo voy a repetir, o sea, no voy a estar repitiendo todo lo que leo, porque si no vamos a estar 4 horas acá, y Juan Pablo ya fue clarísimo, quiere ver el partido. Así que no lo voy a estar repitiendo, presten atención en lo que vaya leyendo, porque la explicación es clarísima. Jesús contó otra parábola, ¿a quiénes? Discípulos, eso es muy importante. Le está hablando a sus seguidores, ¿está bien? No a personas que no lo conocen, no a personas que lo están criticando, no, a sus seguidores. Un hombre rico tenía un mayordomo a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que me lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Está claro lo que está pasando. Está bien, un administrador, está robando de alguna manera, el dueño lo llama y dice, a ver, ¿qué está pasando? El mayordomo reflexionó y empezó a decirse, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Está claro lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí, ¡pum!, se le prendió la lamparita y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Entonces, llamó a cada uno de los que le debían algo a su jefe. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi jefe? 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate y escribe 50. O sea, un descuento, un robo del 50%. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. ¿Está claro lo que está pasando? Simplemente le robó a su próximo ex jefe, reescribiendo las facturas de sus deudores. El jefe elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, con astucia, dicen algunas versiones. Cuidado, vamos a ponernos de acuerdo con una cosa. Porque mientras estaba preparando este mensaje, leí varios comentarios y a veces están algunos confundiditos porque en muchas parábolas, por ejemplo la parábola de los talentos, el hijo pródigo, los deudores, el trigo y la cizaña, cuando Jesús en esas parábolas habla del amo, del señor, del jefe, del patrón, de lo que sea, sí, es Dios,
o Dios Padre o Dios Hijo, pero es Dios. Pero en esta parábola, el amo o el jefe o el patrón no es Dios. Mucha gente se confunde y dice, pero ¿cómo puede ser que Dios haya elogiado a este ladrón? Es que en esta parábola el jefe no es Dios. Por varias razones. La primera de ellas es que Dios no elogia el engaño, el robo, la mentira. La segunda de ellas nos la da justamente Malaquías 3:9. Miren cómo trata Dios a los que le roban. Dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, si Dios, un par de años antes, les dice a los que le roban a él, malditos sois, mal puede Dios después felicitar a alguien que estuvo robando. Entonces, está claro que no es Dios. El amo este, el jefe este, no es Dios. De hecho, es un personaje secundario. Está en la parábola porque necesitamos ver cómo actuó el mayordomo. Pero este hombre, este jefe, es alguien que simplemente va a despedir a su administrador y el administrador actúa de esa manera sagaz. Ahora, lo importante es que entendamos esto. El jefe no aplaude la deshonestidad de este mayordomo. Y de hecho Jesús dentro de un rato va a decir algo parecido. No, lo que está aplaudiendo, lo que está elogiando es la sagacidad con la que actuó. De hecho, en el versículo 8 dice, ahora está hablando Jesús, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces uno dice, pero a ver, Jesús está de alguna forma elogiando el proceder de esta persona, de este mayordomo injusto, ladrón, mentiroso. ¿Pero cómo? La realidad es que no está, otra vez, Jesús no está elogiando la mentira, ni el robo, el engaño. No, lo que está elogiando es la forma de actuar. Vamos a plantearlo de esta manera. Supóngase que yo soy entrenador de un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol está formado por niños. Y estamos entrenando en un campo o lo que sea y de golpe vemos un niño correr. Entonces todos nos quedamos mirando porque el chico este corre a los piques. Pero después de que el chico corre, vemos a su madre con una chancla y entendemos por qué el chico está corriendo. Seguramente se portó mal, la madre lo sigue, entonces, ustedes saben, ¿no?, que las madres para las chanclas tienen una puntería milimétrica. Vaya si no es importante correr. Entonces yo como entrenador de este equipo de fútbol le digo a mis chicos, ven, así quiero que corran. Yo quiero que corran de esa manera. No estoy elogiando que el chico se haya portado mal y es merecedor de una chancla en toda la regla. No estoy diciendo qué bien el chico, qué mal se portó. No, yo lo que quiero es que mis jugadores a los cuales estoy entrenando aprendan a correr como ese chico. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces Jesús no quiere que nosotros aprendamos a robar. No quiere que aprendamos a... No, lo que quiere es que aprendamos de la sagacidad de esta persona. Y mientras estaba preparando este mensaje me gustó esta frase. Los no cristianos son más inteligentes, diligentes y con más visión de futuro en su corto bienestar temporal que nosotros, que los cristianos en la tarea de acumular tesoros para la eternidad. Y eso lo dice Jesús. O sea que los no cristianos, en estos, ¿cuántos? 80, 90 años como mucho de vida, se preocupan más por ese futuro, que son 80, 90 años, que nosotros los cristianos en pensar que nos espera una eternidad. Y los no cristianos se preocupan muchísimo por acumular, por tener, por demostrar, por lo que sea, en estos 80, 90 años, que nosotros pensar en la eternidad que vamos a tener. Entonces, está claro que Jesús me dice, tenés que aprender algo de este mayordomo. Por algo está la parábola, de hecho así lo dice. Tienes que aprender de este mayordomo. Entonces la pregunta es, ¿qué? ¿Qué tengo que aprender de este mayordomo? La respuesta es la astucia de este mayordomo. La sagacidad de este mayordomo. Entonces,
Claro, cuando yo veo que mi maestro me dice que tengo que aprender algo, digo, bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué hago? Tengo que hablar con el mayordomo. ¿Cómo hago para hablar con el mayordomo? Solo para entendidos. Agarro 2 gemas del infinito, la del tiempo y la de la realidad. ¡Epa! Viajo al pasado, con la del tiempo, y como es una parábola, con la gema de la realidad, le doy forma al mayordomo. Para los que no vieron Los Vengadores de Marvel, no se preocupen. Viajo al pasado y hablo con el mayordomo. Entonces me siento con él y le digo, mira, mi maestro dice que tengo que aprender de vos. Mi maestro me dice que tengo que ver, porque así como vos actuaste con sagacidad, y él quiere que yo haga lo mismo. ¿Qué hiciste? Contame lo que hiciste. Entonces el primero que me dice, robé. No, eso no me enseñes. Mentí, tampoco, no me interesa. Quiero que me digas, a ver, ¿cuál fue el proceso que tuviste para llegar, sí, en definitiva, a robar, a mentir, a engañar? Pero, ¿cuáles son los objetivos? Entonces el tipo se pone y dice, bueno, a ver, ¿qué hice? Primero, pensé que voy a la ruina. Entonces yo anoté, pensó en su futuro. Después lo que hice fue, analicé la situación, porque yo no puedo... O sea, me quedo en nada, me quedo en la calle, no sé cavar, no me gusta pedir limosna, la situación es terrible. Hice un análisis realista de lo que estaba pasando. Después lo que hice, yo lo noté, hice un análisis realista. Me puse a pensar que yo no podía hacer esas 2 cosas, ni cavar, ni pedir limosnas. De todos modos, no me detuve. Estas dificultades, estas debilidades no me detuvieron, yo anoté. Entonces tuve que idear un plan. Lo anoté. No perdí el tiempo, porque a mí me echaban al día siguiente y yo las horas no podía irme a bailar, no podía ir a festejar, no podía hacer nada. Tuve que ponerme a ejecutar ese plan. No perdí el tiempo y lo anoté. Esos recursos que tenía de ser administrador, los usé. Yo todavía seguía siendo administrador. Hasta el día siguiente que no me echasen, yo seguía. Entonces esos recursos los usé. ¿Para qué? Para estos amigos, para ganar estos amigos que después me iban a dar un trabajo. Entonces lo anoté. Con estos amigos establecí unas relaciones fuertes. Tan fuertes es que, de alguna forma, ellos me iban a deber algo. Lo anoté. Entabló relaciones fructíferas. Y tuve esa oportunidad. O sea, vaya a saber por qué, en realidad una parábola, vaya a saber por qué mi jefe me dio un par de horas antes de que yo rindiera cuentas. Entonces aproveché esas 2 horas y hice lo que hice. No desaproveché la oportunidad que mi jefe me dio para bendecir mi propio futuro. Entonces la anoté. El mayordomo aprovechó la oportunidad. Entonces esto es lo que quiero aprender. O sea, si mi maestro me dice que tengo que aprender algo de esta sagacidad, es de esto. De este tipo que pensó en el futuro, que hizo un análisis realista de la situación, sus debilidades no lo detuvieron, por lo tanto ideó un plan, no perdió el tiempo, se puso a trabajar en él, usó los recursos que tenía para ganar a esos amigos y entabló relaciones fructíferas aprovechando la última oportunidad que quedaba. Entonces, volví a 2022 y digo, bueno, a ver, ¿qué me dice la palabra de Dios respecto a esto? Y lo primero que encontré es lo que dice Pablo en Efesios 5, dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Esto está íntimamente relacionado con el astutizar la vida. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Entonces, pensando en esto, en lo que Pablo había dicho, dije, bueno, volvamos a lo que hizo este mayordomo. Volvamos a estos 8 puntos. Esto es lo que hizo él. Entonces, ¿cómo pongo en práctica esto? En definitiva, ¿cómo astutizamos nuestra vida? Entonces vamos a ir tomando punto por punto. El primero, pensó en el futuro. A ver, ¿qué me dice la Biblia con respecto a esto? Y Pablo es clarísimo, dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, nosotros como cristianos
recuerden que esta parábola fue narrada a los discípulos. Si este mayordomo pensó en el futuro, yo lo que tengo que hacer es pensar en la eternidad, porque ese es mi futuro. Nosotros, el autetizar la existencia, mi vida, es entender nuestra realidad que es eterna. Pero cuando yo digo que es eterna, no sé si entendemos lo que eso significa. Supónganse que yo tengo esta baldosa, tengo muchas baldosas, y de esta baldosa saco un pedacito que mide medio milímetro por medio milímetro, y me preocupo mucho por mi pedacito. Y lo limpio mi pedacito. Este pedacito de baldosa, ¿qué relación tiene con todo el suelo? ¿Qué es más grande? Es una pregunta tontísima, ¿está bien? Entonces yo me preocupo por mi pedacito cuando tengo todo el suelo. Esa es la relación entre lo enormemente enorme y un pedacito de baldosa. Bueno, el infinito es mucho más grande que este suelo. Y cuando yo me preocupo por mi vida de 80 años, es como si yo me preocupase por mi pedacito de baldosa y lo cuido, y lo pulo, y lo limpio, y lo todo, y tengo un suelo, me permite extenderme un poco más, no solamente aquí, sino todo Buenos Aires, que parece ser que está un poco sucio. Y no solamente Buenos Aires, me extiendo, y así. Esa es la comparación. Pero el infinito es muchísimo más grande. Y nosotros los cristianos no podemos estar pensando en el pedacito de baldosa, porque hay todo un suelo mucho más grande. La segunda cosa que hizo este hombre fue un análisis realista. Nosotros como cristianos tenemos dones, tenemos capacidades que Dios nos da, que Dios nos dio. Todos los cristianos por lo menos tienen un don o una capacidad para ser de bendición a otros. Eso es la realidad. Entonces tú tienes que entender que tienes dones y tienes que conocerlos. La siguiente cosa que hizo este hombre es ideó un plan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para astutizar? Por favor, no me hagan confundir. ¿Qué tenemos que hacer para astutizar nuestra vida? Ese ideal plan es buscar formas de bendecir a los demás. Idear planes, pero no puedo, no importa, hay que buscar formas de bendecir a los demás. ¿Qué pasó con este mayordomo? Sus debilidades no lo detuvieron. ¿Qué dice Pablo? No, mejor dicho, ¿qué le dicen a Pablo? Dios le dice a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dice Pablo, ahora sí dice Pablo, jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y puse este pasaje porque podría poner 800 millones, esfuérzate y sé valiente, el evangelio es poder, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. 800 millones de pasajes que dicen justamente que nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios porque nuestras debilidades, que las vamos a seguir teniendo, no pueden ser un impedimento para ser de bendición a los demás. La siguiente cosa que me dijo este hombre es que no perdí el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No perder el tiempo. Hay tantas cosas para hacer. Hay tanta gente para bendecir de tantísimas maneras que tenemos que actuar. No, pero no sé qué hacer. No, pero estamos lejos. No, pero no sabés lo que hizo. No, no sabés lo que sufrí. No podemos. Es que tenemos que actuar. Una de las cosas que Jesús nos dice que aprendamos de este mayordomo es que el tipo no se detuvo. Usó sus recursos para lograr estos amigos que tenía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Usar los recursos, cualesquiera, recursos económicos, recursos de tiempo, recursos de capacidades, montones de cosas que Dios nos ha dado para extender su reino. Eso es astutizar nuestra vida. Este mayordomo entabló relaciones fructíferas. Miren lo que dice el proverbio. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, ¿qué dice? En otra versión dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y... En argentino de hoy, ¿cómo sería esto? Hay 800 formas distintas. Hay unas que son
finas, como dime con quién andas. Hay otras que son un poquito más groseritas. El que duerme con niños. Entonces, ¿con quién me junto? ¿Con qué personas yo me relaciono para lograr mis objetivos? Este mayordomo astuto no se fue a relacionar con personas pobres, con personas que no iban a servir para lograr sus objetivos. Nosotros, que tenemos que ser astutos, tenemos que seleccionar adecuadamente nuestras relaciones. Relacionarnos con personas que nos ayuden a lograr los objetivos. ¿Qué es lo que hizo este mayordomo astuto? Él, otra vez, no se juntó con sus amigos del café. No, él se juntó con los deudores, con personas que le iban a ayudar a lograr su objetivo, que después seguir trabajando. Y nosotros a veces perdemos el tiempo, tantísimo tiempo, con relaciones que no nos sirven para nada. O digamos, es en el mejor de los casos. O peor aún, que nos quitan del objetivo que tenemos. Y por último, este mayordomo aprovechó la oportunidad. Y Pablo es bastante claro cuando dice, siempre que tengamos la oportunidad, cuando podamos, necesito que alguien me diga, no dice eso. Gracias, en serio. Porque como esto está así todo, no veo las caras. Hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Y eso voy a tocarlo dentro de un ratito. Pero dice Pablo, siempre que tengas oportunidad. Y hay gente que dice, bueno, pero ya vendrá la oportunidad de servir. Y hay gente que dice que Dios siempre da segundas oportunidades. Mentira. Lo que es mentira es el siempre. O sea, Dios da a muchas personas segundas oportunidades, pero no siempre. Si no, vean la parábola de los talentos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que le dio un talento, ¿qué hizo el tipo? Ahí sí era Dios, ahí sí el amor era Dios. El que le dio un talento, ¿qué hizo el tipo? Lo guardó. Cuando volvió el amo a recuperar esa inversión y le dijo, mi talento, ¿qué hizo el miedoso? Dijo, mira, yo tuve miedo, lo escondí, aquí lo tienes. ¿Y qué hizo el amo? No te preocupes, te doy una segunda oportunidad. Anda al Banco Río Santander, lo pones ahí y lo invertís. ¿Dijo eso? ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. No solamente no le dio una segunda oportunidad, sino que encima le dijo malo y negligente y además se lo quitó. Y se lo dio al que tenía 5, bueno, que ahora tenía 10. Entonces, cuidado, porque a veces esperamos, tenemos la oportunidad de servir a Dios, la tenemos delante nuestro, y decimos, bueno, ya va a haber tiempo. Es que tal vez no hay tiempo. A veces sí da segunda oportunidad de Dios, tipo Jonás, pero a veces no. Entonces, si nosotros tomamos eso como una regla, estamos fritos. Si pensamos que Dios siempre va a dar, estamos fritos, porque un día se nos va a pasar la oportunidad y nos vamos a quedar así. Y ahora vamos a ver cómo nos vamos a quedar. Entonces, esto es astutizar nuestra vida, es entender nuestra eternidad, conocer las capacidades que todos tenemos para hacer el bien, buscar formas constantes de bendecir a las personas. ¿Tenemos debilidades? Sí, pero tenemos que confiar en que Dios, que parece ser que sabe más de esto, Él ya sabía nuestras debilidades, pero tiene poder para que esas debilidades no se noten. No podemos quedarnos sentados. Tenemos que usar todos los recursos que tenemos para extender su reino, no perdiendo tiempo con relaciones que no sirven para nada y aprovechar todas y cada una de las oportunidades. Ahora, lo bueno de esto es que Jesús, en Mateo 25, nos ayuda a encontrar esas oportunidades. Y dice así Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará a los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed
me dieron de beber. Tuve que salir de mi país, me recibieron en su casa. No tuve ropa, me la dieron. Estuve enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Un montón de oportunidades. Entonces dice la palabra de Dios que esta gente le preguntó, ¿cuándo hicimos todo eso? Y el rey le respondió, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Nos da un montón de ideas. Nos da un montón de ideas de cómo autetizar nuestra vida. Un montón. Ahora, estas cosas que dice no son salvíficas, no es que nos vamos a salvar por eso. En realidad, Santiago nos lo aclara, que dice, la fe sin obras está muerta. Que las obras, estas cosas que Jesús contó, son demostraciones de esa fe que tenemos. Y en Tito, Pablo le dice también a Tito, ¿cómo es que tenemos que autetizar nuestra vida? Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido que cuando tenga tiempo haga el bien a los demás. Solo escucho el no de Sandra, en serio. También porque mi oído está acostumbrado a escuchar el no de Sandra constantemente. Dedicado a hacer el bien. Y algo más, Pablo dice, Dios nos dio el ministerio, el trabajo, el servicio de la reconciliación, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, somos embajadores de Cristo. Esto es autetizar nuestra vida. Esto es. Hacer las cosas para las que fuimos llamados, extender su reino, entender que nuestros recursos económicos, de capacidades, de tiempo, lo que sea, no son un fin en sí mismo. En realidad son un medio que debemos usar astutamente, por eso esta parábola, para bendecir a los demás. En definitiva, para tener esos amigos eternos que ahora el versículo 9 de la misma parábola, que ahora en nuestra parábola, está Jesús explicándola, dice, y lo voy a leer en 3 versiones para que vean lo importante de esto. Les aconsejo, está Jesús explicando esta parábola, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos. Para que cuando las riquezas se acaben, y lo puse en blanquita, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. En otra versión dice, yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos para que cuando éstas lleguen a faltar, esos amigos los reciban en las moradas eternas. No sé cuál puse, otra versión, no sé cuál puse, me maría acá. Por eso les digo que usen los recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos, esos amigos, le darán la bienvenida a un hogar eterno. Pregunto, cuando llegues a esa morada eterna que todos los que hemos nacido de nuevo vamos a tener, que esos discípulos que estaban escuchando esa parábola van a tener, porque no está diciendo Jesús, si ustedes llegan a las moradas eternas, no está diciendo esto, si tal vez llegan a las moradas, no, está diciendo cuando ustedes lleguen a las moradas eternas, van a tener gente que los reciba. ¿Quiénes van a ser esos que los reciban? Personas que tengan ganas de abrazarte. ¿Por qué? Porque oyeron, creyeron y recibieron a Cristo por tu participación en la extensión del reino. Esos van a ser los amigos. Esos amigos que ganaste con este dinero que va y viene, con este dinero que se pudre, como dice Jesús, que se consume, que se va, que es totalmente perenne. Los amigos que ganes con ese dinero, si tienen la vida eterna, van a ser los que después, cuando llegues allá, te reciban. ¿Por qué? Porque sería un garrón que cuando llegues al cielo, nadie te vaya a recibir. Y llegás al cielo y estás tipo... Porque llegas al cielo. Otra vez, Jesús no dice por si van al cielo. No. ¿Quiénes los van a recibir en esas moradas eternas? Ahora, la palabra garrón en realidad estuve buscando palabras, pero garrón va perfectamente. ¿Por qué no va otra? ¿Por qué no podría decir, sí, pasemos porque ya la gente está mirando a John Travolta y nadie me está mirando a mí, ¿no?
¿Por qué no decís tristeza, Adrián? No puedes decir, sería triste que cuando llegues al cielo nadie te vaya a ver. Porque no va a haber tristeza en ese momento. Cuando vayamos al cielo, vamos a tener un super plus ultra mega gozo. O sea, tristeza no va a haber. Uno puede decir, bueno, entonces, desilusión. No, desilusión tampoco va a haber, porque cuando uno esté en el cielo va a estar eternamente ahí, no va a estar desilusionado. Por otro lado, ya Dios te viene avisando, cuidado, a ver los amigos que haces, porque si no, no vas a tener nadie que te reciba. Las recompensas eternas, las coronas, que algunos van a tener también, va a haber recompensas de algún tipo. Entonces, la palabra tristeza, desilusión no va. Entonces, por eso puse la palabra garrón. Entonces uno diría, pero uno puede decir qué garrón en medio de la felicidad, en medio de esta felicidad sublime que vamos a tener en la eternidad. La respuesta es, lo viví, sí. 21 de junio del 2021, final de la Copa América. Brasil-Argentina en el Maracaná. Ustedes lo vieron a las 9 de la noche. Yo tuve que ver a las 3 de la mañana. No había nadie. Estaba solísimo. Ya ni siquiera me puse la camiseta de Argentina porque ¿para qué me la voy a poner? Estoy solo. Cuando Di María hace el gol, ¿ustedes qué hicieron? Se abrazaron al que tenían al lado, ¿o no? Y la camiseta la agarraron y la besaron y yo miré para allá, estaba oscuro porque se sentía mal, 3 de la mañana, no puedo gritar un gol porque me matan, porque ahí la policía, cuando hacen ruido, va. Yo tipo, ¿vieron la propaganda de Coca-Cola? Un gozo absoluto, porque hacer un gol a Brasil en el Maracaná, ganar la Copa de América, un gozo sublime, pero el garrón de verla solo. El garrón de verla solo. Y a las 3 de la mañana, que no podía hacer ruido. Y se me caían las lágrimas. Y eran de los dos ojos. Esta de tristeza, porque no podía gritar, y esta de alegría, porque estábamos ganando en el Maracaná. Se puede. Entonces, por eso puse la palabra garrón. Es un garrón que vayas allá y que nadie te vaya a recibir. Porque vas a estar eternamente ahí. Otra vez esta parábola fue para los discípulos. Vas a estar ahí, pero nadie te va a recibir. Y vas a llegar y vas a estar mirando, ¿y quién? ¿Y acá? ¿Y quién viene? Entonces, ahí es cuando entra la palabra, ¿quiénes me van a recibir? Y eso es lo que significa ser astuto para Dios. Que tengas un buen nivel de... No escucho nada. Nada de atletismo porque eso es tramposa, pero trampa mal. Eso es lo que quiere Dios, que seas astuto para que tengas quien te reciba en esas moradas eternas. Y eso, así se define el quienes me van a recibirismo. Así se define. Es la práctica de bendecir a personas que encontraré en la vida eterna. Por eso yo digo, astutízate, practicando ¿el qué? Sí, les creo a todo, pero... Eso significa ser astuto para Dios. Que bendigas a personas que después te van a recibir en esas mansiones eternas. Y sigue la parábola diciendo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es, no sé, esto no es la parábola, es la explicación, perdón. Y el que en lo muy poco es injusto, ¿qué dice? Esa gente que dice, si yo tuviera más, entonces podría ayudar a más gente. Mentira. Porque Jesús dice, y el que en lo muy poco es injusto, aunque tenga más, va a seguir siendo injusto. Es mentira. Es importante esto porque lo que está definiendo Jesús es que la fidelidad no depende de las circunstancias, tengas más o tengas menos, no, depende de tu carácter. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a seguir siendo fiel. Y en lo que es un infiel, en lo poco, en lo mucho también va a ser. O sea, cuando tú dices, no, si tuviera más, Señor, no, te estás engañando a ti mismo y te estás engañando
cuando no bendices a los demás por varias razones. Cuando dices, no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, no tengo la capacidad suficiente, me lastimaron, cuando quise servir al Señor me lastimaron y ya a partir de ahí quedé medio mal. ¿Y cuándo pasó esto? Hace 17 años. ¿Pero vos pensás mucho en esto? No pienso mucho, No pienso mucho. ¿Estás seguro? No, es algo que pasó el 23 de octubre de 1987 a las 4 de la tarde, pero no pienso esto, Entonces hay gente que se queda así, Señor, no sabes, emocionalmente está ahí mal, te está mintiendo. O cuando crees que estás esperando una mejor oportunidad, te estás mintiendo. Cuando das estas excusas de por qué no bendices a los demás, Jesús dijo, el que lo poco es infiel va a seguir infiel en lo mucho. Aunque tenga todo, va a seguir siendo infiel. Y repito, porque no es una cuestión de la circunstancia, la fidelidad es una cuestión del carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero lo peor de todo, mejor dicho, lo más peor de todo, ¿te acuerdan que habíamos inventado este verbo? Cuando alguien está haciendo las cosas mal y le va mal, y después la cosa se pone peor, y después se pone peor, y cuando ya el verbo empeorar no alcanza, entonces que hay que inventar un verbo. ¿Cómo lo habíamos inventado? ¿El verbo cuál es? Más empeorar. Te estás mintiendo cuando dices que no bendices por distintas excusas, pero lo más peor de todo es que estás diciendo que Dios es un mentiroso. Cuando tú dices que no tienes tiempo, dinero, conocimientos, emociones, oportunidades para bendecir a los demás, no solo estás mintiendo, sino que estás haciendo que Dios sea un mentiroso. ¿Por qué? Primero lo que vimos antes, porque Dios mismo está diciendo, Jesús dice, si en lo poco eres infiel, por más que te dé más, vas a seguir siendo infiel. Y también porque Pablo en Efesios dijo, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y una versión dice, para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios ya dispuso un montón de cosas buenas para hacer por los demás, a todos y cada uno de los que estamos aquí. Entonces, si Dios puso esas cosas para hacer, es tratar a Dios de mentiroso diciendo, no puedo. No puedo porque no tengo. Entonces Dios te va a decir, ¿en serio que no tienes? Y no tengo. Pero tú sabes que yo hace un montón, establecí un montón de oportunidades para que tú las hagas, sí, pero te equivocaste. Porque tú no sabías lo que me iba a pasar. Discúlpame, te va a decir Dios. Sí, es verdad, no sabía, estaba muy ocupado. No. Entonces, cuando tú dices, no tengo tiempo, dinero, emociones, capacidades para hacer bendición a otros, te estás mintiendo y para más empeorar la cosa estás haciendo que Dios sea un mentiroso. ¿A quién le gusta vivir así? Levante la mano. No escucho ninguna aleluya ahora. Volvemos a la parábola. Versículos 11 y 12, y ya terminamos. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, entonces ¿quién les va a confiar las verdaderas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Nosotros lo que tenemos acá no es nuestro. No es nuestro. Somos administradores. Por eso cuando Jesús dice, si no se portan honradamente con lo ajeno, porque lo que tenemos no es nuestro. Pero, buenas noticias, lo que tengamos allá sí va a ser nuestro. Un amén, no estaría mal un amén, ¿no? Lo voy a decir de este lado mejor. Lo que tenemos acá no es nuestro, somos administradores, pero lo que tengamos en la eternidad sí va a ser nuestro. Uy, qué tibiecito que está eso. Bueno, no me creen, ¿verdad? Bien lo que dice el autor de Hebreos. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, o sea, tipos que la pasaron mal, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Y Pedro dice algo parecido. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos, ¿qué? Una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. No me pregunten qué. No sé qué cosas nos van a dar. Una casa seguro, porque dije Jesús que la está preparando para nosotros.
¿Qué más? No lo sé. Pero lo que tengamos allá va a ser nuestro. Por eso Jesús dice, si en lo que era ajeno, lo que era de ustedes, lo administraban mal, chicos, lo eterno, que sí va a ser de ustedes, y vamos a tener que pensarlo. Lo que tenemos nosotros aquí, lo administramos. Lo nuestro lo vamos a tener en el cielo. Y termina Jesús diciendo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y esa es la astucia que Jesús nos pide. Que podamos demostrar con los recursos que tenemos que Dios es nuestro Señor. Y ahora vuelvo al título original. Astutízate. En argentino, astutízate, como quieran. ¿Cómo? ¿Practicando qué? Con estas cosas. Siendo astutos. Entendiendo que lo que vivimos acá es pasajerísimo y que todo apunta, mejor dicho, todo debemos apuntar a la eternidad. Porque Dios nos ha dado capacidades para hacerlo, por lo tanto tenemos que buscar formas una y otra vez de bendecir a los demás, aunque tengamos debilidades, porque hay un poder ahí en el medio y no podemos quedarnos sentados, sino que tenemos que usar todos y cada uno de los recursos que Dios nos ha dado para extender el reino, tener estos amigos que nos van a recibir en las moradas eternas. Por eso tenemos que tener cuidado con quienes nos relacionamos, porque todas las oportunidades que Dios nos dé para servir, para bendecir a los demás, tenemos que aprovecharlas. Señor, nos has dado muchas responsabilidades, nos has dado capacidades, nos has dado recursos para llevarlas a cabo, y hoy puntualmente queremos hablar de ser de bendición a otros, de ser de bendición a personas que después nos van a recibir en esas moradas eternas. Ayúdanos a vivir astutamente, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a identificar todas y cada una de las oportunidades que nos das, de esas que ya pensaste de antemano para bendecir a otros. Ayúdanos a identificarlas y meternos en ellas para ser de bendición a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.